Mi mamá se negó a recoger a mi hija enferma del colegio. No soy tu niñera, dijo por teléfono con esa voz fría que conocía tan bien. Colgó antes de que pudiera explicarle que Emilia tenía fiebre de 39 grados y que yo estaba a 2 horas de distancia en una capacitación laboral obligatoria. Llamé a mi hermana Patricia, rogándole que fuera ella. Mamá dice que te estás aprovechando de la familia. Yo no voy a contradecirla, respondió antes de cortar. Me quedé allí, en medio del salón de conferencias, sintiendo cómo se me cerraba la garganta mientras todos me miraban. Tuve que disculparme, salir corriendo y manejar como loca bajo la lluvia para llegar a tiempo. Cuando finalmente recogí a Emilia, mi pequeña de 7 años temblaba en la enfermería del colegio. Tenía los ojos vidriosos y me abrazó como si llevara días sin verme. La enfermera me miró con reproche apenas disimulado. Llamamos hace 3 horas, dijo secamente. No intenté explicarle. ¿Qué iba a decirle? ¿Que mi propia madre consideraba que cuidar a su nieta enferma era un favor demasiado grande? Envolví a Emilia en mi chaqueta y salimos al estacionamiento. Mientras la acomodaba en el asiento trasero, ella murmuró con voz débil. ¿La abuela no me quiere, mami? Sentí algo quebrarse dentro de mí. Esa noche, mientras Emilia dormía con la fiebre finalmente bajo control, me senté en la sala a oscuras. Pensé en todos esos años en que había justificado el comportamiento de mi madre. Desde que me divorcié de Rodrigo hacía 3 años, mamá había dejado claro que consideraba mi situación como un fracaso personal. Una madre soltera es una carga para todos, había dicho en la cena de Navidad pasada, delante de toda la familia. Patricia, su hija favorita, se había reído. Yo había tragado saliva y cambiado de tema como siempre hacía, pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de mí, se trataba de Emilia. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Los días siguientes fueron reveladores de una manera que nunca imaginé. Mamá no llamó para preguntar cómo estaba Emilia. Patricia tampoco. Era como si esa tarde bajo la lluvia no hubiera existido para ellas. Yo seguí con mi rutina, llevando a Emilia al colegio, trabajando, cocinando, limpiando. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a observar, a recordar, a conectar puntos que antes había ignorado deliberadamente. La traición familiar que había vivido ese día no era un incidente aislado, era el patrón de toda una vida. Fue mi vecina, la señora Gabriela, quien sin saberlo me abrió los ojos por completo. Una tarde estábamos tomando café en su jardín mientras Emilia jugaba con su nieta. «Tu mamá vino a visitarme la semana pasada», comentó casualmente. «Me contó que estás pasando por dificultades económicas, que apenas puedes mantener a tu hija». Me quedé helada con la taza a medio camino de mis labios. «¿Qué?», logré articular. Gabriela pareció incómoda. Dijo que estabas pidiendo dinero prestado a todos los vecinos, que estabas a punto de perder tu casa. La rabia me recorrió como electricidad. Yo ganaba bien, tenía ahorros, jamás había pedido un peso prestado a nadie. Esa noche llamé a 3 vecinos más. Todos me confirmaron la misma historia. Mi madre había estado difundiendo rumores sobre mí por todo el vecindario durante meses. Decía que yo era una madre egoísta que descuidaba a Emilia, que la niña iba sucia al colegio, que yo salía de fiesta todas las noches. Mentiras. Puras mentiras calculadas para destruir mi reputación. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella con eso? La respuesta llegó 2 días después, cuando Patricia publicó en redes sociales fotos de una reunión familiar a la que yo no había sido invitada. En los comentarios, mamá escribía: «Es tan triste cuando una hija se aleja de la familia por orgullo. Siempre tendremos las puertas abiertas para ella y mi nietecita cuando decidan volver». Entonces entendí todo. Mi madre estaba construyendo una narrativa en la que yo era la villana, la hija problemática que rechazaba la ayuda familiar. Ella quedaba como la santa abuela tóxica incomprendida, y Patricia como la hija perfecta. Todo era teatro, manipulación pura, y lo hacía porque disfrutaba del drama, de la atención, de ser el centro de la compasión de todos. Yo era simplemente un personaje en su historia, un sacrificio necesario para alimentar su ego. Pero había cometido un error que estaba a punto de costarle todo. Empecé a documentar cada mensaje, cada llamada perdida, cada vez que le pedía ayuda y me rechazaba. Grabé conversaciones, guardé capturas de pantalla. No dije nada, no confronté, solo observé y recopilé evidencia mientras mamá seguía tejiendo su red de mentiras. Patricia comenzó a publicar indirectas en redes sociales.
Algunas personas solo llaman cuando necesitan algo, escribió una tarde. La familia verdadera siempre está presente, no solo cuando conviene. Los likes y comentarios de apoyo llovieron. Tías, primas, amigas de mamá, todas solidarizándose con ellas contra mí. Me convertí en el tema de conversación familiar. Lo que ninguna de ellas sabía era que yo había encontrado algo que cambiaría todo. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos en el garaje de la casa que compartí con Rodrigo, encontré un sobre dirigido a mí que nunca había visto. Adentro había cartas. Docenas de cartas que mi abuela paterna, la madre de mi papá, me había escrito durante años antes de morir cuando yo tenía 15 años. Cartas que nunca recibí. Cartas que mi madre había interceptado y escondido. Las leí todas esa noche, llorando en silencio para no despertar a Emilia. Mi abuela Rosa escribía sobre lo mucho que me amaba, sobre los regalos que me enviaba y que nunca llegaron, sobre las visitas que planeaba y que mamá siempre cancelaba con excusas. Tu madre dice que estás muy ocupada con tus estudios, decía una carta. Dice que no quieres verme, pero no puedo creerlo. Eres mi nietecita adorada. La última carta estaba fechada una semana antes de su muerte. Daniela, si algún día lees esto, quiero que sepas que intenté llegar a ti. Intenté tanto. Perdóname por no haber insistido más. Sentí como si me arrancaran el corazón. Mamá me había robado años de amor, de recuerdos, de tiempo con la única persona que realmente me había querido sin condiciones. Pero había más. Entre las cartas encontré documentos. Mi abuela Rosa había dejado una cuenta de ahorros a mi nombre, una cuenta que mamá había vaciado cuando yo cumplí 18 años, falsificando mi firma. $50,000 que debieron ser míos, que me hubieran ayudado con la universidad, con el divorcio, con criar a Emilia. Dinero que mamá se había gastado en renovaciones de la casa y viajes familiares a los que yo nunca fui invitada. La traición familiar era más profunda y oscura de lo que jamás imaginé. Y Patricia lo sabía. Debía saberlo. Eran cómplices en robarme no solo dinero, sino recuerdos y amor. Respiré profundo y tomé mi teléfono. No iba a confrontarlas todavía. Primero necesitaba más información. Contraté a un contador forense que revisó todos los movimientos de esa cuenta. Las transferencias, los retiros, todo estaba ahí. La firma falsificada era burda. Cualquier juez lo vería. También hablé con un abogado especializado en casos de fraude familiar. Tienes un caso sólido, me dijo, pero debes estar preparada. Esto destruirá a tu familia. Lo miré directo a los ojos. Ellas destruyeron a mi familia hace mucho tiempo. Yo solo voy a hacer que enfrenten las consecuencias. Mientras tanto, mamá organizó una cena familiar. Me enteré por Facebook, donde Patricia había publicado la invitación etiquetando a todos menos a mí. Reunión de familia este sábado, solo para quienes realmente valoran los lazos familiares, decía el mensaje. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y mensajes de apoyo. Mi tía Marta escribió: «Qué triste cuando alguien le da la espalda a su propia madre». No respondí, no reaccioné. Solo guardé la captura de pantalla junto con todas las demás. El sábado por la noche, mientras ellas cenaban y brindaban, yo estaba en casa terminando de preparar mi venganza. El lunes por la mañana, envié cartas certificadas a mamá y a Patricia. Copias de todos los documentos, todas las cartas de la abuela Rosa, todos los registros bancarios. Y una nota simple: ahora toda la familia sabrá quién miente realmente. Nos vemos en el juzgado. Luego publiqué en mi perfil de redes sociales, que había mantenido prácticamente inactivo durante meses, una foto de las cartas de mi abuela. El texto decía: «Hoy descubrí que mi madre me robó años de amor con mi abuela y $50,000 de mi herencia. A veces la traición familiar viene de donde menos lo esperas. Pronto compartiré toda la historia». Le di enviar y apagué el teléfono. Mi teléfono explotó en notificaciones durante las siguientes horas. Lo dejé apagado todo el día. Sabía que mamá y Patricia estarían intentando contactarme desesperadamente, fabricando alguna explicación, intentando controlar el daño. Pero yo había aprendido de ellas. El timing era todo. Cuando finalmente encendí mi teléfono esa noche, tenía 200 mensajes sin leer y 50 llamadas perdidas. La mayoría eran de familiares que nunca me habían apoyado antes. Tía Marta, tía Gloria, primas que no me hablaban desde hacía años. Todos querían escuchar mi versión de los hechos. Ignoré todos los mensajes excepto uno. Era de mi tío Alberto.
el hermano menor de mi padre que vivía en otra ciudad. Daniela, llámame cuando puedas. Hay cosas que necesitas saber sobre tu madre y tu abuela Rosa. Su mensaje tenía un tono diferente. No era acusatorio ni condescendiente. Era serio. Lo llamé inmediatamente. Lo que me contó esa noche me dejó sin aliento. Según Alberto, la relación entre mamá y la abuela Rosa siempre había sido tóxica. Tu madre envidiaba el dinero de Rosa. Cuando tu papá murió en ese accidente, Rosa quiso que tú y yo tuviéramos una relación cercana. Tu madre lo impidió sistemáticamente. Nos alejó a todos de ti. Alberto me reveló algo más. Mi padre había dejado un seguro de vida. Un seguro considerable que mamá cobró y que supuestamente era para mi educación y futuro. Nunca vi un centavo de ese dinero. Tu madre dijo que lo había invertido en tu nombre, pero yo siempre sospeché que era mentira. Tu abuela Rosa también lo sospechaba. Por eso dejó esa cuenta separada para ti, con instrucciones explícitas de que solo tú pudieras acceder a ella al cumplir 18 años. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Mamá no era solo manipuladora, era una ladrona calculadora que había estado robándome sistemáticamente durante años. ¿Por qué nunca dijiste nada? Le pregunté a Alberto con la voz quebrada. Hubo un largo silencio del otro lado. Porque tu madre amenazó con alejarte completamente de la familia si alguien intervenía. Dijo que contaría que yo intentaba abusar de ti, que Rosa te manipulaba. Todos teníamos miedo de sus mentiras. Perdóname, Daniela. Debí haber sido más valiente. Cerré los ojos. La abuela tóxica había construido un imperio de silencio y miedo alrededor de todos nosotros. Pero ese imperio estaba a punto de derrumbarse. No es tu culpa, tío. Pero ahora necesito que testifiques. Necesito que cuentes todo esto ante un juez. Al día siguiente, Patricia apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí la puerta. Tenía los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido. Necesitamos hablar, exigió intentando pasar. Bloqueé la entrada con mi cuerpo. No tienes nada que decirme que yo quiera escuchar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá está destrozada. Esto la va a matar. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia madre? La miré fijamente. ¿Cruel? ¿Yo soy cruel? Patricia, ella me robó $50,000. Me robó tiempo con mi abuela. Me ha estado difamando por todo el vecindario. Y tú lo sabías. Lo sabías todo. Patricia negó con la cabeza frenéticamente. Yo no sabía nada del dinero, te lo juro. Mamá dijo que tú no querías ver a la abuela Rosa, que eras una niña difícil. Su voz sonaba desesperada, pero yo detectaba la mentira. Entonces explícame por qué nunca me invitaste a ninguna reunión familiar en los últimos 3 años. Explícame por qué publicabas indirectas sobre mí en redes sociales. Explícame por qué cuando te rogué que recogieras a Emilia del colegio cuando estaba enferma, te negaste. Se mordió el labio. Mamá dijo que estabas usando a Emilia para manipularnos. La rabia me hirvió en las venas. Sal de mi casa. Ahora. Pero Patricia no se movió. El dinero de la abuela, mamá lo usó para pagar mis estudios de posgrado, para la entrada de mi departamento. Si esto va a juicio, yo también voy a perder todo. Ahí estaba. La verdad finalmente. No venía a disculparse ni a reconciliarse. Venía a proteger sus intereses. Deberías haberlo pensado antes de ser cómplice de una traición familiar de esta magnitud, le dije con frialdad. Ese dinero era mío. Tu educación, tu departamento, todo lo construiste con lo que me robaron. Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. Cerré la puerta en su cara. La escuché llorar del otro lado durante 5 minutos antes de irse finalmente. Esa tarde recibí un mensaje de mamá. Era el primero que me enviaba desde que empezó todo. Hija, necesito verte, por favor. Podemos solucionar esto en familia, sin abogados ni jueces. Piensa en Emilia. ¿Quieres que tu hija crezca sabiendo que destruiste a su familia? Leí el mensaje 3 veces. La manipulación era tan obvia, tan predecible. Me estaba usando a Emilia como arma, igual que siempre había hecho. Respondí con un mensaje corto. Emilia crecerá sabiendo que su madre luchó por la justicia. Nos vemos en el juzgado. No vuelvas a contactarme. Bloqueé su número inmediatamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi publicación en redes sociales se había vuelto viral en nuestra comunidad. Familiares, vecinos, conocidos, todos tenían una opinión. Algunos me apoyaban abiertamente. La señora Gabriela publicó: Daniela siempre fue una madre ejemplar. Ahora entiendo por qué su mamá difundía esas mentiras. Otros defendían a mamá. Mi tía Gloria escribió:
Una hija que demanda a su propia madre por dinero no tiene corazón. La sangre es más importante que los billetes. Cada comentario, cada opinión, cada toma de partido se sentía como un cuchillo. Pero yo seguía adelante. Mi abogado, el doctor Ramírez, programó una reunión con los abogados de mamá y Patricia. Era un intento de mediación antes del juicio. Yo no quería ir, pero Ramírez insistió. Necesitan ver que hablas en serio, que no van a poder intimidarte. Llegué a la oficina del mediador un miércoles por la tarde. Mamá y Patricia ya estaban allí, sentadas al otro lado de una mesa larga de madera. Mamá se veía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo visiblemente más gris. Patricia evitaba mi mirada. Sus abogados, dos hombres de traje, me evaluaron con expresiones calculadoras. El mediador, un señor mayor con lentes, abrió la sesión. Estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. El abogado principal de mamá se aclaró la garganta. Nuestra clienta está dispuesta a ofrecer una compensación de $15,000 para resolver este asunto de manera amistosa. Me reí. Fue una risa amarga que resonó en la habitación silenciosa. ¿15,000? Me robaron 50,000 hace 17 años. Con intereses, estamos hablando de más de $100,000. Más los daños emocionales, más el fraude documentado. El abogado palideció ligeramente. Mamá finalmente habló. Su voz era débil, temblorosa. Daniela, por favor, no tengo ese dinero. Si esto va a juicio, voy a perder mi casa. Todo lo que tu padre y yo construimos. La miré sin una pizca de lástima. Tú perdiste el derecho de invocar la memoria de mi padre cuando falsificaste documentos y me robaste mi herencia. Cuando me mantuviste alejada de mi abuela mientras ella se moría. Cuando rechazaste ayudar a tu propia nieta enferma porque considerabas que no eras su niñera. Mi voz se quebró en la última palabra, pero me mantuve firme. Esto no es sobre el dinero. Es sobre justicia. Es sobre venganza por todos los años que me hiciste sentir que yo era el problema. Patricia intervino entonces. Daniela, sé que cometimos errores, pero somos familia. Piensa en todas las Navidades, en todos los cumpleaños. La interrumpí. ¿Te refieres a las Navidades donde mamá me humillaba delante de todos? ¿A los cumpleaños míos que nadie recordaba pero los tuyos eran celebraciones enormes? No romantices una traición familiar de décadas solo porque ahora te conviene. El mediador intentó calmar los ánimos, pero yo ya había terminado. Doctor Ramírez, no hay nada más que hablar aquí. Proceda con la demanda. Me levanté y salí de esa oficina sin mirar atrás. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, mamá publicó un largo mensaje en Facebook. Con el corazón destrozado les cuento que mi hija me está demandando por dinero. Dinero que usé para darle una buena vida, para educarla, para mantenerla. Así me paga todos mis sacrificios. Una madre egoísta es quien abandona a sus hijos. Yo nunca la abandoné. Pero ella ahora me abandona a mí en mi vejez. Que Dios la perdone porque yo no sé si podré. El post tenía cientos de reacciones en minutos. Mi teléfono comenzó a sonar otra vez, pero esta vez tenía refuerzos. Tío Alberto publicó su propia respuesta. Mi cuñada miente. Yo tengo pruebas de cómo manipuló a toda la familia durante años. Daniela está haciendo lo correcto al buscar justicia. La señora Gabriela compartió capturas de pantalla de conversaciones donde mamá le pedía difundir rumores sobre mí. Otros vecinos empezaron a contar sus propias experiencias. Elena siempre hablaba mal de su hija, escribió uno. Ahora entiendo por qué. La narrativa estaba cambiando. La máscara de mamá se estaba cayendo frente a todos. Patricia hizo un último intento. Me envió un audio de WhatsApp llorando. Daniela, mamá está teniendo ataques de pánico. Tuvo que ir al hospital anoche. Los médicos dicen que el estrés la está matando. Por favor, retira la demanda. Te pagaremos de a poco, lo que sea, pero no la destruyas así. Escuché el audio completo sin emoción. Luego respondí con texto. Mamá sabía falsificar documentos, pero no midió las consecuencias. Tú sabías que vivías con dinero robado, pero no te importó. El estrés que sienten ahora es una fracción del dolor que me causaron durante años. La demanda sigue adelante. Bloqueé también el número de Patricia. Emilia, mi pequeña, me preguntó una noche por qué ya no visitábamos a la abuela. Estábamos sentadas en su cama. Yo le leía un cuento antes de dormir. Mami, ¿la abuela sigue enojada porque yo me enfermé? Mi corazón se partió. No, mi amor. La abuela cometió errores muy graves. A veces las personas que queremos nos lastiman, y tenemos que alejarnos para protegernos. Emilia asintió con esa sabiduría extraña que tienen los niños. Como cuando Lucía me quitó mis colores y no quise jugar más con ella, sonreí tristemente. Exactamente así, pero más grave. Emilia me abrazó. Está bien, mami. Tú y yo somos un equipo.
El juicio se programó para 3 meses después. Durante ese tiempo, mi abogado reunió evidencia adicional, testimonios de familiares, registros bancarios, las cartas de la abuela Rosa, todo. También encontró algo más. Mamá había cobrado el seguro de vida de papá por $120,000. Dinero que supuestamente había sido invertido en mi educación, pero del cual no había ningún registro de inversión. Solo transferencias a cuentas personales de mamá y Patricia. El fraude era sistemático y documentado. El caso era sólido. La presión social sobre mamá y Patricia se intensificó de maneras que ni yo misma anticipé. La iglesia, a la que mamá asistía religiosamente cada domingo, comenzó a cuestionar su presencia. El padre Miguel, quien había conocido a mi abuela Rosa, había leído las cartas que yo compartí con algunos miembros de la comunidad. Una tarde me encontré con él en el supermercado. Daniela, tu abuela era una mujer maravillosa. Lamento profundamente lo que te hicieron. Estoy rezando porque encuentres paz, no por reconciliación forzada, sino por tu propia sanación. Sus palabras me conmovieron más de lo esperado. Patricia perdió su trabajo, no directamente por el escándalo, pero su empleador había visto las publicaciones, las acusaciones. No podemos tener asociada a nuestra empresa a alguien involucrada en fraude familiar, le dijeron según me contó tío Alberto. Ella intentó demandar por despido injustificado, pero su contrato permitía terminación sin causa. La ironía era perfecta. Había perdido el trabajo que pagaba el departamento comprado con mi dinero robado. Su prometido, un hombre llamado Nicolás, con quien llevaba 2 años, canceló la boda. No puedo casarme con alguien que construyó su vida sobre mentiras, le dijo antes de irse. Mamá, por su parte, se convirtió en paria social. Las amigas que solían visitarla para el té de los jueves dejaron de llamar. Los vecinos que antes la saludaban cordialmente ahora cruzaban la calle para evitarla. La peluquería donde había sido clienta durante 20 años le pidió que no regresara después de que otras clientas se quejaran de su presencia. No queremos drama aquí, le dijo la dueña. Mamá intentó cambiar de vecindario, poner su casa en venta, pero en una comunidad tan conectada, las noticias viajan rápido. Los compradores potenciales investigaban, encontraban la historia, cancelaban las visitas. Una tarde, mientras recogía a Emilia del colegio, me encontré con Laura, una vieja amiga de la universidad con quien había perdido contacto. Daniela, escuché lo que pasó. Quiero que sepas que yo también corté contacto con tu mamá hace años. Me quedé sorprendida. Laura explicó que mamá había llamado a su trabajo cuando estábamos en 3er año de universidad, inventando que yo estaba involucrada en drogas y prostitución. Me costó mi beca. Tuve que probar que era mentira. Nunca entendí por qué tu mamá haría algo así hasta ahora. Otra víctima. Otra vida dañada por las mentiras de una madre egoísta. El descubrimiento más devastador llegó cuando el doctor Ramírez contrató un investigador privado. Este hombre, un exdetective llamado Sergio, desenterró registros que ni siquiera yo sabía que existían. Mi abuela Rosa había intentado contactarme no solo por cartas. Había contratado un abogado para establecer un fideicomiso cuando yo tenía 16 años, anticipando que mamá intentaría bloquear el acceso a la herencia. Ese abogado, ya retirado, guardaba copias de todo. Mamá había falsificado no una, sino docenas de documentos durante años. Había desviado no solo mi herencia, sino también pensiones de sobreviviente que me correspondían por la muerte de papá. Estamos hablando de fraude agravado, me explicó el doctor Ramírez en su oficina. No solo es un caso civil, esto podría convertirse en criminal. Tu madre podría enfrentar prisión. Me senté en silencio procesando la información. Prisión. Mi madre en prisión. Parte de mí sintió satisfacción, pero otra parte, esa niña que alguna vez la amó incondicionalmente, sintió un vacío profundo. ¿Qué recomienda?, pregunté finalmente. Ramírez me miró con seriedad. Personalmente, creo que tu madre necesita enfrentar consecuencias reales. Pero la decisión es tuya. Podemos mantenerlo civil o ir por la vía criminal. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, pensando, recordando. Recordé cuando tenía 8 años y mamá me gritó durante 1 hora porque rompí accidentalmente un plato. Recordé cuando tenía 12 y me obligó a disculparme públicamente con Patricia por algo que ella había hecho. Recordé cada humillación, cada mentira, cada momento en que me hizo sentir pequeña e inútil. Recordé el día que conocí a Rodrigo y mamá le dijo, «Ten paciencia con ella. No es muy brillante, pero tiene buen corazón». Recordé cuando nació Emilia y mamá dijo, «Espero que no la críes tan débil como tú».
Y finalmente recordé ese día bajo la lluvia, manejando desesperada mientras mi hija enferma esperaba. No soy tu niñera. Tomé mi decisión. Llamé al doctor Ramírez a primera hora de la mañana. Proceda con ambas vías, civil y criminal. Quiero que enfrente todo el peso de la ley. Hubo un silencio breve. ¿Estás segura, Daniela? No hay vuelta atrás después de esto. Mi voz no tembló, completamente segura. Mi madre tuvo décadas para elegir ser diferente. Eligió ser cruel, ladrona y manipuladora. Ahora yo elijo la venganza a través de la justicia. Que enfrente lo que merece. La demanda criminal se presentó 2 semanas después. La acusación formal incluía fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos de un menor. Patricia fue incluida como cómplice por haber recibido fondos que sabía eran producto de fraude. Cuando la policía llegó a casa de mamá con la orden de arresto, ella colapsó. Los vecinos vieron cómo se la llevaban esposada. Las fotos circularon en grupos de WhatsApp en minutos. Para algunos era justicia. Para otros, era el espectáculo de una familia destruida. Para mí, era el principio del fin de años de abuso. Patricia me llamó desde un número desconocido esa misma tarde. Estaba histérica. ¡La arrestaron! ¡Arrestaron a mamá! ¡Esto es tu culpa! ¡Eres un monstruo! No. Escuché su grito sin interrumpir. Cuando terminó, respondí con calma. Yo no falsifiqué documentos. Yo no robé herencias. Yo no mentí durante años. Ustedes hicieron esto. Yo solo estoy asegurándome de que paguen por ello. Colgué. Minutos después, recibí mensajes de números desconocidos. Insultos, amenazas veladas, intentos de culparme. Los ignoré todos. Cambié mi número al día siguiente. El tío Alberto se convirtió en mi mayor apoyo durante esas semanas difíciles. Venía a visitarnos a Emilia y a mí, traía comida, jugaba con mi hija, me escuchaba cuando necesitaba hablar. Tu padre estaría orgulloso de ti, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Él siempre supo que tu madre era difícil, pero la amaba. Si supiera lo que te hizo, lo que les hizo a ambas. Su voz se quebró. Él te amaba tanto, Daniela, tanto. Esa tarde lloré por primera vez en semanas, no de tristeza, sino de liberación. Mamá hizo fianza gracias a un préstamo de tía Gloria, una de las pocas familiares que aún la apoyaban. Pero las condiciones de su libertad condicional incluían no contactarme. Violó esa orden 3 veces, primero enviando cartas a través de terceros, luego apareciendo afuera del colegio de Emilia, finalmente, presentándose en mi trabajo. Cada violación fue documentada y reportada. El juez aumentó la fianza y le puso una tobillera electrónica. Señora Elena, le dijo el juez con severidad, si vuelve a acercarse a su hija o nieta, la revocaré la fianza y permanecerá en prisión hasta el juicio. La salud de mamá comenzó a deteriorarse visiblemente. Tía Gloria me llamó suplicándome que tuviera misericordia. Tu mamá ha perdido 10 kilos. No duerme. Está destrozada. Su voz era urgente, desesperada. Daniela, sé que te hizo cosas horribles, pero es tu madre. Está enferma. ¿No puedes tener un poco de compasión? Respiré profundo antes de responder. Tía, con todo respeto, mamá tuvo décadas para mostrar compasión. Cuando interceptaba las cartas de mi abuela, cuando robaba mi herencia, cuando difundía mentiras sobre mí, cuando rechazó ayudar a Emilia enferma. En cada uno de esos momentos, pudo elegir diferente. Eligió su camino. Ahora enfrenta las consecuencias. El juicio civil llegó primero. La sala estaba llena. Familiares de ambos lados, vecinos curiosos, hasta algunos reporteros locales que habían escuchado sobre el caso. Mamá entró luciendo frágil, con un bastón que yo sabía no necesitaba, teatro hasta el final. Su abogado intentó argumentar que el dinero había sido usado para el beneficio de la familia, que no había intención criminal. El doctor Ramírez destruyó cada argumento con documentos, testimonios, evidencia irrefutable. El tío Alberto testificó, la señora Gabriela testificó, incluso Laura, mi vieja amiga, testificó sobre las mentiras que mamá había difundido años atrás. Cuando me tocó testificar, sentí las miradas de todos sobre mí. Mamá me miraba con ojos llorosos, intentando provocar lástima. La ignoré. Respondí cada pregunta con claridad y calma. Hablé de las cartas interceptadas, del dinero robado, de la traición familiar sistemática. Hablé de Emilia esperando en la enfermería del colegio con fiebre mientras su abuela se negaba a ayudar. Mi voz no tembló. No lloré. Simplemente dije la verdad. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto.
El veredicto llegó 3 días después. El juez encontró a mamá culpable de fraude, falsificación y malversación. Patricia fue declarada cómplice por haber recibido fondos a sabiendas. Las sentencias eran claras. Mamá debía pagar $150,000 en restitución más daños, una cifra que incluía el dinero original, intereses y compensación emocional. Patricia debía pagar $50,000. Además, ambas enfrentaban cargos criminales pendientes. Mamá comenzó a sollozar ruidosamente. Patricia se quedó petrificada, blanca como papel. Yo me mantuve serena. Finalmente, justicia. Después del veredicto civil, mamá intentó un último movimiento desesperado. Su abogado solicitó una audiencia privada con el juez, argumentando circunstancias atenuantes. Yo estaba presente con el doctor Ramírez. Mamá entró cojeando exageradamente, el bastón golpeando el piso con cada paso. Se sentó con dramática dificultad. Su señoría, comenzó su abogado. Mi clienta es una mujer de 65 años con problemas de salud. Ha sufrido 2 infartos menores desde que comenzó este proceso. Pagar esta sentencia la dejará en la ruina absoluta. Le pedimos considerar un plan de pagos extendido o reducción de la cantidad. El juez revisó los documentos frente a él. Señor abogado, su clienta falsificó documentos durante años, robó la herencia de su propia hija, mantuvo a una niña alejada de su abuela moribunda, orquestó una campaña de difamación que duró años. No veo circunstancias atenuantes aquí. Veo un patrón de conducta calculada y maliciosa. Luego me miró directamente. Señorita Daniela, ¿tiene algo que decir? Me puse de pie. Solo esto, su señoría. Mi madre me enseñó que las acciones tienen consecuencias. Es hora de que ella aprenda su propia lección. Mamá estalló entonces. Eres mi hija. Te di la vida. Te crié. Y así me pagas. Su voz resonó en la pequeña sala. Que Dios te perdone porque esto es imperdonable. El juez golpeó su martillo. Señora Elena, contrólese o la sacaré de esta sala. Su sentencia se mantiene. Tiene 30 días para comenzar los pagos o enfrentará embargo de propiedades. Mamá se derrumbó en su silla, llorando. Yo salí de esa sala con la cabeza en alto. No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí liberación. Patricia intentó un camino diferente. Declaró bancarrota personal. Su abogado argumentó que no tenía medios para pagar los $50,000. El doctor Ramírez contraargumentó con registros de su cuenta bancaria que mostraban gastos excesivos en ropa, viajes y restaurantes hasta días antes de declarar quiebra. Su señoría, la demandada no es indigente, es irresponsable. Gastó dinero que sabía debería reservar para restitución. El juez rechazó la bancarrota y ordenó embargo de salario del 30% hasta que la deuda fuera pagada. Patricia tendría que vivir con un estándar muy reducido durante años. El juicio criminal comenzó 6 semanas después. Este era más serio. El fiscal del distrito había tomado el caso personalmente después de revisar la evidencia. Este tipo de abuso financiero de menores es exactamente lo que mi oficina busca procesar agresivamente, declaró en una conferencia de prensa previa. Mamá intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal rechazó cualquier trato que no incluyera tiempo en prisión. Los crímenes de cuello blanco cometidos contra familia son especialmente despreciables, dijo. Merecen castigo real. Durante el juicio criminal, surgieron más víctimas. El fiscal encontró otros 3 casos donde mamá había manipulado situaciones financieras en la familia. Un primo que había perdido una herencia de un tío porque mamá falsificó un testamento. Una tía que había prestado dinero que mamá nunca devolvió, usando documentos fraudulentos. Cada testimonio pintaba un cuadro más oscuro. Mamá no era simplemente una madre egoísta que había dañado a su hija. Era una estafadora serial que había usado los lazos familiares como herramienta de explotación durante décadas. El momento más impactante llegó cuando el fiscal presentó las cartas de la abuela Rosa en la corte. Una por una, las leyó en voz alta. Mi querida Daniela, tu cumpleaños 15 está cerca. Te envío este dinero para tu fiesta. Tu madre dice que quieres algo especial. Ese dinero nunca llegó. Daniela, supe que entraste a la universidad. Qué orgullosa estoy. Te envío esto para tus libros. Tampoco llegó. Mi niña, estoy enferma. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo. Por favor, ven a verme. Nunca recibí esa carta. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Cuando el fiscal terminó de leer, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Mamá mantenía la cabeza baja. Patricia testificó intentando salvar su pellejo. Yo no sabía que el dinero era robado. Mintió bajo juramento. Mamá dijo que era una herencia familiar. Pensé que era legítimo. El doctor Ramírez, actuando como testigo experto para la fiscalía, presentó correos electrónicos entre mamá y Patricia,
donde discutían explícitamente cómo manejar la situación de la cuenta de Daniela. En uno, Patricia escribía: ¿Estás segura de que Daniela no puede rastrearlo? Mamá respondía: No, si mantenemos todo en efectivo. Ella es demasiado confiada para sospechar. La mentira de Patricia se desmoronó frente al jurado. El momento que yo había estado esperando llegó cuando me llamaron al estrado nuevamente. El abogado defensor de mamá, en su interrogatorio, intentó pintarme como vengativa. ¿No es verdad, señorita Daniela, que usted está haciendo esto porque tiene resentimientos de infancia? ¿Porque siente que su madre favoreció a su hermana? Lo miré directamente. Señor, estoy haciendo esto porque mi madre cometió fraude, porque me robó, porque mantuvo a una niña de 15 años alejada de su abuela moribunda para poder controlar una herencia. Si eso le parece resentimientos de infancia, entonces no entendemos la misma definición de crimen. El abogado insistió: ¿Pero no se siente mal por destruir la vida de su propia madre? ¿Por dejarla potencialmente en prisión en su vejez? Respiré profundo. Mi madre tuvo 65 años para elegir ser una buena persona. Eligió ser una ladrona y manipuladora. Yo tengo 35 años y elijo que mi hija crezca sabiendo que la injusticia tiene consecuencias, que la traición familiar no se tolera, que incluso cuando duele, hay que hacer lo correcto. El jurado asintió visiblemente. Supe en ese momento que habíamos ganado. El turno de mamá de testificar fue patético. Subió al estrado luciendo frágil, con voz temblorosa. Yo amaba a mi hija. Todo lo que hice fue por su bien. El dinero de Rosa lo usé para darles una buena vida a mis niñas, para que Patricia tuviera educación, para que la casa estuviera bien. Daniela siempre fue difícil, rebelde. Pensé que si le daba ese dinero lo desperdiciaría. El fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. Señora Elena, ¿es por el bien de su hija falsificar su firma? ¿Interceptar cartas de su abuela? ¿Difundir mentiras sobre ella en su comunidad? Mamá no tenía respuestas coherentes. Patricia intentó generar lástima con su testimonio. Señorías, yo solo tenía 18 años cuando esto comenzó. Seguí lo que mi madre me decía. Pensé que ella sabía lo que hacía, pero el fiscal presentó evidencia de que Patricia, ahora de 32 años, había seguido participando activamente en encubrir el fraude incluso en años recientes. Había ayudado a mamá a falsificar documentos de impuestos para ocultar ingresos. Había presionado a familiares para que no hablaran conmigo. Era una suegra en entrenamiento, siguiendo los pasos de manipulación de su madre. El jurado la vio exactamente como lo que era: una cómplice adulta consciente. Los alegatos finales fueron devastadores. El fiscal argumentó: Este caso es sobre más que dinero. Es sobre el abuso sistemático de confianza familiar. Sobre una madre que vio a su hija no como una persona a amar y proteger, sino como un recurso a explotar. Elena y Patricia no merecen lástima, merecen justicia. El abogado defensor intentó apelar a la emoción. Son una familia rota. ¿Qué se gana con prisión? ¿No es suficiente castigo la restitución? Pero sus palabras sonaban huecas después de semanas de evidencia abrumadora. El jurado deliberó por 4 horas. Cuando regresaron, sus caras eran serias. El capataz leyó el veredicto. En el cargo de fraude agravado, encontramos a la acusada Elena culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de malversación de fondos de menor, culpable. Lo mismo para Patricia en los cargos de complicidad. Mamá se derrumbó. Patricia gritó. Yo permanecí inmóvil, sintiendo décadas de peso levantarse de mis hombros. Finalmente, venganza real, justicia real. La sentencia se dictó una semana después. El juez fue implacable. Señora Elena, usted explotó la confianza más sagrada que existe, la de una madre con su hija. Usó sus lazos familiares como herramienta de manipulación y robo durante décadas. Este tribunal no encuentra base para clemencia. La sentenció a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 2 si mostraba remordimiento genuino y restitución completa. Patricia recibió 18 meses, con posibilidad de condicional después de 1 año. Ambas quedaron con antecedentes penales permanentes. Mamá me miró desde su lugar antes de que se la llevaran. Sus ojos, antes tan llenos de manipulación calculada, ahora mostraban algo diferente. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? No me importaba. Daniela, intentó decir. Un oficial la detuvo. No tiene permitido hablarle. Se la llevaron esposada. Patricia la siguió, llorando incontrolablemente. Yo me quedé en esa sala de corte, rodeada del tío Alberto, del doctor Ramírez, de la señora Gabriela. Por primera vez en años me permití sonreír. Los meses siguientes fueron de reconstrucción.
El dinero de la restitución comenzó a llegar en cuotas, producto del embargo de la casa de mamá que se vendió en subasta. No era todo lo que me debían, pero era un comienzo. Usé la primera suma para abrir una cuenta de ahorros universitaria para Emilia. Este dinero que tu bisabuela Rosa quería que yo tuviera, ahora va a asegurarte un futuro a ti, le expliqué a mi hija. Ella no entendía completamente, pero asintió con esa seriedad adorable que tenía. Patricia salió en libertad condicional después de 13 meses por buen comportamiento. Las condiciones incluían terapia obligatoria, trabajo comunitario y prohibición de contactarme. Escuché por el tío Alberto que estaba viviendo en un departamento pequeño en un barrio barato, trabajando como cajera en un supermercado. Su título de posgrado, pagado con mi dinero robado, no le servía porque su antecedente criminal ahora aparecía en verificaciones de empleo. Cada vez que aplicaba a trabajos profesionales, la rechazaban. Había perdido no solo su estilo de vida, sino su futuro profesional completo. Mamá cumplió 26 meses antes de ser elegible para condicional. Su audiencia de libertad fue pública. Yo asistí. Se veía envejecida, el cabello completamente blanco, la piel grisácea. Cuando le preguntaron si mostraba remordimiento, dijo con voz débil: «Lamento profundamente mis acciones. Entiendo que lastimé a mi hija de maneras imperdonables». Pero sus ojos, cuando cruzaron con los míos brevemente, mostraban algo más parecido al resentimiento que al arrepentimiento genuino. La Junta le negó la libertad condicional. Su remordimiento parece ensayado, no genuino. Cumpla su sentencia completa. Durante ese tiempo, mi vida floreció de maneras inesperadas. Conocí a Andrés en una reunión de padres del colegio de Emilia. Era padre soltero de un niño de la misma edad. Conectamos inmediatamente. Cuando finalmente le conté mi historia, esperaba juicio o incomodidad. En cambio, me tomó la mano y dijo: «Hiciste lo que debías. Protegiste a tu hija y te protegiste a ti misma. Eso es fortaleza, no crueldad». Bof, comenzamos a salir. Por primera vez en años, me permití ser feliz sin culpa. Emilia prosperaba también. Sin la influencia tóxica de su abuela, sin ser usada como peón en juegos de manipulación, se volvió más segura, más alegre. Hizo nuevos amigos. Sus calificaciones mejoraron. Una tarde me dijo: «Mami, ¿sabes qué? Ya no tengo miedo de que me dejes en el colegio. Sé que siempre vas a venir por mí». Sus palabras me rompieron y sanaron simultáneamente. Había roto el ciclo. Mi hija nunca experimentaría el tipo de traición familiar que yo viví. Tía Gloria, quien había apoyado a mamá hasta el final, intentó contactarme después de la sentencia. «Daniela, tu madre está destruida. Ha perdido todo. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de perdón?». La miré cansada. «Tía, el perdón es para quien se lo gana. Mamá tuvo años para disculparse genuinamente, para cambiar, para hacer restitución voluntaria. Eligió negarlo todo, culparme a mí, victimizarse. No merece mi perdón. Merece exactamente lo que tiene, las consecuencias de sus acciones». Tía Gloria no volvió a llamar. El tío Alberto se convirtió en la figura paterna que Emilia nunca había tenido. La llevaba al parque, asistía a sus recitales escolares, le enseñaba cosas sobre su abuelo, mi papá. «Tu abuelito habría estado tan orgulloso de ti y de tu mami», le decía. Una tarde, mientras tomábamos café y Emilia jugaba, Alberto me confesó algo. «Daniela, tu papá me hizo prometer antes de morir que cuidaría de ti si algo le pasaba. Fallé durante años por cobardía. Pero nunca más. Ustedes son mi familia ahora». Lo abracé, llorando lágrimas de gratitud. La comunidad comenzó a verme diferente también. Ya no era la hija problemática o la divorciada amargada. Era la mujer valiente que enfrentó a su familia abusiva. Vecinos que antes me evitaban, ahora me saludaban calurosamente. La señora Gabriela organizó una pequeña reunión en mi honor. «Por las mujeres que eligen justicia sobre conformidad», brindó. Fue extraño y maravilloso sentirme apoyada así. Durante años había asumido que el problema era yo. Ahora entendía que el problema siempre fue mamá. Patricia intentó violar la orden de no contacto una vez. Me envió una carta a través de un servicio de mensajería. La abrí contra mi mejor juicio. Decía: «Daniela, has arruinado mi vida. Perdí mi carrera, mi prometido, mi futuro. Todo por tu venganza. Espero que estés feliz. Espero que valga la pena sabiendo que destruiste a tu familia». Leí la carta 2 veces, luego la rompí. Le tomé foto a los pedazos y se la envié a mi abogado. Patricia enfrentó una violación de condicional y tuvo que cumplir 3 meses adicionales. Algunas personas nunca aprenden. Mamá salió finalmente de prisión después de cumplir su sentencia completa.
No contactó directamente, pero el tío Alberto me contó que estaba viviendo en un hogar de asistencia para ancianos de bajos recursos. Todo su dinero había ido a restitución y honorarios legales. Su casa, vendida. Sus ahorros, agotados. Vivía de una pequeña pensión que apenas cubría sus necesidades básicas. Tía Gloria la visitaba ocasionalmente, pero incluso ella había reducido el contacto. Es amarga y resentida todo el tiempo, me dijo Alberto. Culpa a todos menos a sí misma. Hubo un momento, aproximadamente un año después de que mamá saliera, donde consideré visitarla. No para reconciliación, sino para cerrar ese capítulo completamente. Andrés me acompañó hasta el hogar de ancianos. Nos quedamos afuera en el auto durante 30 minutos mientras yo decidía. Finalmente negué con la cabeza. No necesito esto. No necesito su disculpa ni su explicación. Ya tengo mi cierre. Andrés me tomó la mano. ¿Estás segura? Asentí. Completamente. Nos fuimos. Nunca miré atrás. Emilia preguntó sobre su abuela solo una vez más, cuando tenía 10 años. Mami, ¿la abuela Elena está viva todavía? Le respondí honestamente. Sí, mi amor, pero no es parte de nuestras vidas. Ella tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, incluyéndome a mí. A veces debemos alejarnos de personas que nos hacen daño, incluso si son familia. Emilia lo pensó. Como cuando corté contacto con Sara porque era mala conmigo. Exactamente. Exactamente así. Mi hija lo entendía. Y lo importante, no la traumatizaba la ausencia de una abuela tóxica que nunca la había amado genuinamente. La última vez que supe de Patricia fue 3 años después del juicio. El tío Alberto mencionó que había logrado conseguir un trabajo administrativo en una pequeña empresa. Ganaba poco, vivía modestamente, aún pagaba su deuda a través del embargo salarial. Estaba sola, había intentado reconstruir su vida, pero el estigma del antecedente criminal la perseguía. Creo que finalmente entiende la gravedad de lo que hizo, comentó Alberto. No respondí. No me importaba si Patricia entendía o no. Ya no ocupaba espacio en mi mente. Mi propia vida, en contraste, era hermosa. Andrés y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y el tío Alberto. Emilia fue nuestra damita de honor, radiante en su vestido rosa. Durante los votos, prometí no solo amar a Andrés, sino romper ciclos, construir familia sana, enseñar a mi hija que el amor real no manipula ni controla. Lloré durante toda la ceremonia. Eran lágrimas de alegría, de liberación, de nuevos comienzos. Profesionalmente también prosperé. La capacitación a la que asistía ese día que mamá se negó a ayudar con Emilia resultó en una promoción significativa. Ahora era gerente en mi departamento, ganaba el doble que antes, usé parte del dinero para mudarme a una casa más grande con jardín. Emilia tenía su propio cuarto decorado como siempre había soñado. Andrés y su hijo se mudaron con nosotras. Éramos una familia unida, funcional, sana. Todo lo que yo nunca tuve de niña, se lo estaba dando a mi hija. Una tarde, organizamos una cena en casa. El tío Alberto, la señora Gabriela, Laura, mi vieja amiga, todos reunidos alrededor de nuestra nueva mesa de comedor. Emilia y el hijo de Andrés jugaban en el jardín. Las risas llenaban la casa. Alberto brindó. Por Daniela, quien tuvo el coraje de elegir justicia sobre conformidad. Por las familias que elegimos, no solo las que nos tocan. Todos brindaron. Miré alrededor de esa mesa, a esas personas que me amaban genuinamente, y supe que había hecho lo correcto. Cada decisión dolorosa, cada momento difícil, había valido la pena. 5 años después del juicio, recibí una carta. Era de mamá, enviada a través de su abogado para no violar técnicamente la orden de no contacto. La abrí con manos temblorosas. No de miedo, sino de curiosidad. Daniela, comenzaba, soy una anciana ahora. Mi salud falla. Los doctores dicen que no me quedan muchos años. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que lamento el dolor que causé. Fue orgullo y envidia lo que me cegó. Tu abuela Rosa te amaba más de lo que yo podía soportar. Patricia era mía, y tú eras de ella. No pude aceptarlo. La carta continuaba por 3 páginas, finalmente admitiendo cosas que negó bajo juramento. No respondí la carta. Andrés me preguntó si necesitaba hablar sobre ella. No, dije simplemente. Esa carta es para su conciencia, no para la mía. Yo ya tengo paz. Guardé la carta en una caja con todos los documentos del juicio. Algún día, si Emilia preguntaba, tendría evidencia completa de todo lo que pasó. Evidencia de que algunas personas solo se arrepienten cuando enfrentan las consecuencias finales de sus acciones. Evidencia de que yo elegí protegerla de una traición familiar que se extendía a generaciones. Patricia apareció mencionada en las noticias locales un año después,
Había completado su programa de restitución, pagado su deuda completa. El artículo la presentaba como ejemplo de rehabilitación después de crimen de cuello blanco. Me sentí. Nada. Ni satisfacción ni resentimiento. Simplemente indiferencia. Patricia era un capítulo cerrado de mi vida. Si había aprendido algo, era su problema. Si solo había aprendido a no ser atrapada, también su problema. Ya no me concernía. Emilia creció convirtiéndose en una adolescente segura y amable. A los 15, me preguntó si podía hacer un proyecto escolar sobre justicia familiar. Quería documentar nuestra historia. Me senté con ella y le conté todo con honestidad apropiada para su edad. ¿No te arrepientes nunca?, preguntó. ¿De demandarlas? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber actuado antes, de haber tolerado años de abuso por miedo a romper la familia. Pero, ¿de buscar justicia? Jamás. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias. Ese es el mejor legado que puedo dejarte. Su proyecto ganó un premio estatal. La presentación incluía entrevistas conmigo, con el tío Alberto, con el doctor Ramírez. Terminaba con una reflexión poderosa. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no es tolerancia ciega a abuso. Es tener el coraje de establecer límites, incluso cuando duele. Ella rompió un ciclo generacional de manipulación. Ahora yo sé que puedo hacer lo mismo si alguna vez lo necesito. Lloré cuando leí sus palabras. Había valido la pena. Todo había valido la pena. El tío Alberto falleció de forma pacífica a los 78 años. En su funeral, descubrí que había actualizado su testamento dejándome una carta y una pequeña herencia para Emilia. La carta decía: Daniela, fuiste la hija que nunca tuve. Tu fortaleza me inspiró a ser mejor. Cuida a esa niña hermosa. Enséñale que la familia se elige tanto como se nace en ella. Lo enterramos junto a mi padre y mi abuela Rosa. Finalmente, las 3 personas que me amaron genuinamente estaban juntas. Puse flores en sus tumbas cada mes sin falta. Mamá murió 2 años después de Alberto. Tenía 73 años. El hogar de ancianos me contactó porque técnicamente yo seguía siendo su familiar más cercano. Decidí no asistir al funeral. Andrés me ofreció acompañarme si cambiaba de opinión. No hay nada para mí allí, le dije. Lloré por mi madre hace años, cuando me di cuenta de que la persona que creía que era nunca existió realmente. Envié flores al funeral sin tarjeta. Ese fue mi único gesto. Patricia aparentemente tampoco asistió. Mamá murió como vivió, aislada por sus propias acciones. Patricia me contactó 2 meses después de la muerte de mamá. Usó una dirección de email nueva, no técnicamente violando ninguna orden. Daniela, mamá murió sola. ¿No te importa? ¿No sientes nada? Respondí brevemente. Siento que aprendió demasiado tarde que las relaciones se construyen con amor y respeto, no con manipulación y control. Espero que tú hayas aprendido lo mismo. No respondas este email. No quiero contacto contigo. Bloqueé la dirección inmediatamente. Era mi última palabra para ella. Mi vida continuó floreciendo. Andrés y yo celebramos 10 años de matrimonio rodeados de amigos y familia elegida. Emilia se graduó de preparatoria con honores, aceptada en 3 universidades prestigiosas. El dinero que abuela Rosa quiso que yo tuviera, que finalmente recuperé, pagaba su educación sin deudas. Gracias, abuela Rosa. Susurré mirando la foto que ahora colgaba en nuestra sala. Tu amor finalmente llegó a donde debía. Algunos vecinos me preguntaron con los años si algún día perdonaría a mamá y Patricia. Mi respuesta era siempre la misma. Yo me liberé de ellas. Eso es mejor que el perdón. No necesitaba perdonar para seguir adelante. No necesitaba reconciliación para tener paz. Había aprendido que a veces el cierre viene de aceptar que algunas personas nunca cambiarán, y está bien alejarse. No por resentimiento, sino por salud mental y protección. La señora Gabriela, ahora con más de 80 años, se convirtió en la figura de abuela que Emilia nunca tuvo de mamá. Hornea galletas juntas, comparten secretos, ríen. ¿Sabes?, me dijo Gabriela una tarde. Cuando tu mamá difundía esos rumores sobre ti, yo sabía que mentía. Una madre que habla así de su hija tiene el problema, no la hija. Sus palabras validaban años de gaslighting que había soportado. Gracias por creerme cuando pocos lo hacían, le dije. Gracias por ser la familia que elegí. Volví a visitar la tumba de abuela Rosa después de años. Llevé a Emilia conmigo. Esta es tu bisabuela Rosa, le dije. Ella te hubiera amado muchísimo. Quería asegurarse de que yo tuviera un futuro. Ahora estoy asegurando el tuyo. Colocamos flores frescas. Emilia tocó la lápida suavemente. Gracias, bisabuela Rosa, por cuidar a mi mamá incluso después de morir. Sentí una paz profunda ese día.
El círculo estaba completo. El amor de Rosa había trascendido años de manipulación y finalmente llegó a su destino. Hoy, cuando miro mi vida, veo todo lo que gané al elegir justicia sobre conformidad. Un matrimonio sano, una hija segura y feliz, amigos genuinos, paz mental, respeto propio. Dormía bien por las noches sin el peso de secretos y mentiras. Emilia nunca tendría que descifrar dinámicas familiares tóxicas o preguntarse si el amor viene con condiciones. Rompí ese ciclo. Y aunque dolió, aunque fue el camino más difícil, fue el correcto. A veces veo mujeres en situaciones similares, tolerando abuso familiar por miedo al juicio social. Quiero gritarles que hay salida, que la justicia es posible, que la familia biológica no merece lealtad automática cuando usa esa lealtad como arma. Pero entiendo que cada quien debe caminar su propio camino. Yo caminé el mío. Enfrenté a una madre egoísta y una hermana cómplice. Recuperé lo que me robaron. Construí la vida que merecía. La última vez que pasé por el vecindario donde mamá vivió, la casa estaba habitada por una familia joven con niños pequeños. Los escuché reír en el jardín. Me alegró saber que ese espacio ahora contenía amor genuino en lugar de manipulación. Todo había cambiado. Las pesadillas sobre mamá gritándome se habían detenido años atrás. Ya no me sobresaltaba cuando el teléfono sonaba inesperadamente. Había sanado realmente. Emilia me dijo una vez, ya en la universidad: «Mamá, gracias por ser tan fuerte, por enseñarme que el amor propio significa no tolerar abuso, sin importar de quién venga». Sus palabras eran mi mayor recompensa. Mayor que el dinero recuperado, mayor que cualquier sentencia judicial. Había criado a una hija que entendía su valor, que no aceptaría migajas de afecto, que sabría reconocer traición familiar y tendría el coraje de alejarse. Mi historia no terminó con reconciliación dramática ni perdón emotivo. Terminó con paz, con justicia cumplida, con consecuencias enfrentadas. Mamá murió sin mi perdón, pero con mi indiferencia, que era todo lo que merecía. Patricia vive con las secuelas de sus decisiones. Y yo vivo con la satisfacción de haber elegido protegerme y proteger a mi hija. No todos los finales son felices con abrazos y lágrimas de reconciliación. Algunos finales felices son simplemente vivir bien sin las personas que te lastimaron. Entonces, ¿qué opinas de esta historia? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? He aprendido que a veces la mayor muestra de amor propio es decir no más y mantenerse firme en esa decisión. Si has vivido algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por una traición familiar similar, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarme hasta aquí en este relato de justicia, límites y sanación.